Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. La ciencia y el espíritu, quizás muchas veces podemos pensar que son antagonistas el uno del otro, y la verdad es que a lo largo de la historia ha habido momentos, que vamos a ver alguno de pasada, el más concreto en el siglo XIX, que separó mucho esas dos fuerzas, por un lado, pero es que intrínsecamente por dentro se iban uniendo. Esa fue la unión que luego les daría posteriormente. Vamos a ver varios aspectos históricos, vamos a ver personas que lucharon y ayudaron para que la humanidad, a través de la espiritualidad unida a la ciencia, diese un progreso o un cambio a las gentes de su tiempo. Ha sido necesario a lo largo de la historia sabios que de alguna forma fue necesario como profesores, vamos a decir así, para el progreso de ciertos pueblos y de la humanidad en general. Vamos a examinar un poquito sobre lo que es la espiritualidad. Tengo que decirles también, deciros que no tenéis por qué creer todo lo que yo os cuente, porque me puedo estar equivocando, ¿no? Yo he intentado en la redacción de esta conferencia, pues, ser lo más objetivo posible y bueno, que si hay alguna cosa que alguno, pues, puede ser chocar o tal, habrá motivo para ello, ¿no? Pero si lo estoy exponiendo es porque creo que hay cierto fundamento de que es cierto. Vamos a ver un poco lo que es la espiritualidad. Como habíamos dicho, cada uno pues, puede tener un concepto muy personal, porque precisamente la espiritualidad es una práctica y expresión personal de cada uno. Es como cada uno de nosotros entendemos el universo en nuestro interior de alguna forma. La espiritualidad no es igual a ser religioso. Quizás yo en alguna ocasión lo he comentado con alguna persona, así un poco por encima, soy espiritual, soy creyente, pero no soy religioso. Con esto quiero decir que, bueno, que no estoy en ninguna confesión religiosa, pero sí soy creyente. Esto cada vez se está dando más. Que los hay muy espirituales y nada religiosos, pues cierto, yo di fe de ello. Espiritualidad es un proceso de búsqueda del autoconocimiento, como os he comentado antes. Favorece el crecimiento personal. Muchas veces, sobre todo estos coaches que salen ahora cada vez más en internet y que para algunos puede ser de muy buena ayuda, actualmente pues estudian la espiritualidad unido a la psicología, no solamente coach, sino propios psicólogos no ven ya la psicología sin ese aspecto espiritual. Entendemos que la psicología es la lógica del alma, la psique, del griego koiné, es esa la lógica de nuestro alma. De alguna forma va ligado a todo esto. Orientar la conducta y el pensamiento muchas veces nos ayuda a ello, a trascender la existencia para un propósito y un sentido de la vida más sano. Muchas veces esa espiritualidad la podemos representar como levantar este velo, de alguna forma, pues para ver qué es lo que hay del otro lado. El que no lo veamos porque de alguna forma no lo estamos percibiendo no quiere decir de que no exista. Tampoco quiere decir que esto vaya a ser el mundo espiritual de la forma exacta como algunos quizás nos pueden estar explicando, porque, bueno, vamos a ver a lo largo de la conferencia por qué puede darse esto, ¿no? Entender el mundo, entender el universo desde una perspectiva profunda y con sentido. Como habíamos mencionado antes, parece ser que la ciencia y la espiritualidad parecen antagónicos, pues la cuestión es que en ocasiones lo parece, ya que el equilibrio entre ambas puede tambalear un poco, pero simplemente, que ya lo vamos a ver a lo largo de la conferencia, es reajustes puntuales que se dan en ciertos momentos. Podría darse respuestas al autoconocimiento y el desarrollo personal cuando finalmente vemos ese ajuste final
cómo queda, cómo enlaza una cosa con la otra. Vamos a entrar ya más de lleno en el caso de la existencia de Dios, que es casi lo primero donde tenemos que empezar a partir. El pensamiento científico no tiene por qué ser ateo. Como vemos aquí, bueno, se aprecia mucho, pues hay una pequeña expresión como ciencia y ateísmo, ¿no? No tiene por qué ser así. Vamos a ver por qué se han dado en alguna ocasión estas circunstancias, porque piensan de que en algún momento dado lo que explica la ciencia no nos lo están explicando desde el punto de vista espiritual, pero quizás sea eso una idea errónea. El caso de la existencia de Dios en el pensamiento científico pues no tiene por qué existir ese ateísmo. Muchos científicos son creyentes en Dios y según han ido investigando a lo largo de su carrera, cuanto más iban investigando, iban aprendiendo, más creyentes iban haciendo. Incluso podríamos decir que el método científico es un método científico, ser creyente en un ser supremo, como vamos a seguir viendo poco a poco. Cada vez somos más conscientes de que nuestro cuerpo físico es como un vehículo del propio ser. Eso cada vez lo estamos viendo más, ¿no? Las personas con las que hablamos cada vez se están dando cuenta de que sí, tenemos un espíritu y esto que se ve es como nuestro vehículo en el que estamos utilizando en ese momento. La espiritualidad y la ciencia buscan las mismas respuestas, aunque de diferentes enfoques. Pues tampoco viene mal que sea así. Ve los diferentes enfoques para que tengamos una mayor amplitud, que esos árboles que quizás tengamos por delante no sean los que nos están ocultando el bosque, ¿verdad? Una de esas respuestas también es el misterio de la creación. Es ahí donde cuando uno se empieza a estudiar los procesos creativos desde el punto de vista científico y desde el punto de vista espiritual, ahí es cuando empiezan las cosas hay veces que cuesta, pero cuando empiezan a encajar las piezas, eso ya es maravilloso. Sabios antiguos de la antigüedad, pues ya de alguna manera estaban unidas las dos cosas, la ciencia y lo espiritual. Para ellos no hacía falta explicarles mucho las cosas, lo tenían muy claro y lo tenían ya muy interiorizado de que una cosa no podía ir sin la otra. Entre otros conocimientos utilizaban pues objetos ubicados con una orientación vinculada a los puntos cardinales. En este caso era el botón que no era. En este caso, las pirámides de Egipto están orientadas a los puntos cardinales. De alguna forma, creo que, no sé si son las aristas o los lados, están orientadas a los puntos cardinales. No sé si es a lo mejor lo que es cada lado, si esto es el norte, el otro lado es el sur, y están orientadas todas. De alguna forma, no se ven que una esté puesta en un sentido y en otra en otro. Todo eso tiene un sentido. Utilizaban esos objetos ubicados y orientados. De alguna forma, pues, formaban determinadas figuras geométricas, se encontraban vinculación de la ciencia con lo espiritual. Por ejemplo, en el caso de Stonehenge y muchos Cromwells que se les llama, hay en España también algunos, ¿no?, de origen celta, pues que ven una similitud y una sincronicidad con puntos cardinales y puntos equinocciales y de solsticios, pues con los astros, ¿no?, de alguna forma. También tenemos lo que nos estuvieron diciendo en la antigüedad. Se ha ido antes de tiempo. No. Bueno, lo dejamos ahí. En la antigüedad, en la época clásica, tenemos, por decirlo así, bueno, hemos hablado antes de las figuras geométricas, pues a todos se nos puede estar viniendo a la mente los sólidos platónicos, quizás, base de la geometría, de alguna forma, y de ciertos misterios de la creación que se dan en esa geometría sagrada en un momento dado. De alguna forma, remontándonos a la época de Aristóteles,
Él se consideraba el padre de la lógica formal y también hizo importantes aportes a la ética. Recordemos ética a Nicómaco. Nicómaco creo que era su hijo, o sea que de alguna forma le sirvió no solamente para poder guiar a su hijo, sino que también para esas pautas le sirvieron a otros, donde da puntos de conocimientos pues muy concretos sobre la felicidad humana y las virtudes necesarias para alcanzarlas, ya que la felicidad es difícil conseguirla y no estamos en un mundo precisamente feliz, pero de alguna forma necesitamos ciertas virtudes. Dependiendo de nuestras virtudes, de alguna forma nuestra felicidad se va a ver afectada. Si estamos hablando de las virtudes, de alguna forma la felicidad se verá afectada pues, para bien. Ley de causa y efecto, que vamos a ver luego más tarde. De alguna forma destacó también en sus conocimientos de las ciencias políticas, analizando las diferentes formas de gobierno que el pueblo necesitaría, cada uno de una manera u otra, un ideal político que viene siendo más difícil desde el principio, lo que les viene bien a unos, a lo mejor no a otros. Pero él lo estudió un poco, encontró varias pautas de las cuales podría estar de alguna forma satisfaciendo a una gran mayoría, cuanto más personas mejor. Acorde con las tesis de Aristóteles, también tenemos ya en el siglo XVIII a Fénelon, en la antigua Francia, siglo XVIII, también escribió de alguna manera su crítica a la forma de gobierno absolutista de la época de Luis XIV y sobre las virtudes que se esperaban de ciertos mandatarios que precisamente en esos momentos pues, eran muy carentes. Y al menos pues intentar que una forma de política y gobierno ideal pues para fomentar un clima de bienestar en la nación y de convivencia. Muchas veces es difícil, pero si se estudia desde el punto de vista científico, de las ciencias políticas, pues algo se puede conseguir, ¿verdad? Nos vamos a una época en la que precisamente caciques y chamanes, en este caso vamos a ver un poco una historia basada en América del Sur, ellos ayudaban a sus pueblos. Tenían también muy interiorizado la conexión entre la ciencia y el espíritu. Esta es una imagen de saco de internet, no es nadie en concreto, aunque vamos a hablar de alguien precisamente, sobre estos caciques y chamanes de América. Uno de ellos, importante, ya que de alguna manera pues me ha llegado información acerca de este señor, de alguna forma, para aportar un ejemplo, para analizar cómo fueron utilizados por el mundo espiritual para ayudar a sus gentes en una etapa de transición en su progreso. Grande fue esa etapa del descubrimiento y colonización de América, y aquí hay un ejemplo de cómo eso se mandaron algunos, vamos a decir, espíritus para que naciesen en esas naciones, y ellos iban muy adelantados para su época con la intención de ayudar a su pueblo a ese cambio que se les venía. Nos vamos a remontar hacia el año 1425, a una región que conocemos ahora como Brasil, entre Brasilia y Goiás, en donde la familia del cacique de la región nace un niño que en el futuro también sería el cacique de un pueblo, en un momento trascendental de la historia de aquellas gentes. Se les llegó a conocer por el nombre de Penablanca. Era el hijo mayor y desde muy temprano fue notorio, con gran diferencia entre los otros indios de la misma tribu, ya que eran de una extraordinaria inteligencia. En la época no existía la costumbre, pues quizá de hacer intercambios en aquella época y en aquellos pueblos. Los trueques no existían siquiera, apenas algunas tribus hacían eso. Pues él, había allí una cultura de subsistencias y él, el cacique Penablanca, fue uno de los primeros en incentivar la mejoría de las condiciones de sus tribus a través de estos métodos, vamos a decir, de intercambios. De alguna forma, él empezó a tener contacto con otras tribus, entre ellas la tribu G o Tapuya, los Nuaraguaque y los Caribas.
Como cacique Tupinamba fue respetado por su tribu de Tupis, su tribu de Tupis, Tupinamba y tal. Bueno, son ciertas castas, por decirlo así, dentro de las tribus, y él está dentro de la tribu de los Tupis. Así como por todas las tribus de alrededor, principalmente, también estaban los Caramurus, que luego, después de la llegada de los portugueses, se unieron con ellos. De alguna forma, él intuía de que se acercaba un gran cambio. A lo mejor ni siquiera eso, pero él sabía de que en un momento dado, en un momento de la historia, iba a ser muy importante que todas esas tribus o grupos se uniesen para un bien común en un futuro, para un futuro. Nació entonces la nación indígena llamada Caramuru Tupinamba, de la cual Penablanca pasó a ser cacique general. O sea que él iba adquiriendo cierto poder, pero por su inteligencia y por la confianza que iban teniendo en él. A pesar de eso, continuó su trabajo itinerante por todo el Brasil, lo que ahora conocemos Brasil, en aquel entonces se llamaría pues como lo llamaran ellos, ¿no? En el intento de fortalecer y unir a la cultura indígena. Cierto día, Penablanca estaba en la cima de lo que conocemos actualmente como Monte Pascual, en el sur de Bahía, y fue el primero en llegar a ver a los europeos llegando en sus barcos. No sabemos si sería españoles, porque los primeros que llegaron allí fue españoles, Yáñez, Pinzón, no, bueno, sí, fue uno de los que fueron con Colón, que luego hicieron sus expediciones, y fue el primer español, Yáñez Pinzón creo que era. Llegó primero a las Américas, aunque luego, a través del Tratado de Tordesillas, España tuvo que ceder esa región a Portugal. De aquello fue testigo Penablanca cuando llegaron, él vio llegar esos barcos de alguna manera y estuvo presente en la primera misa, ya que los colonos que iban llegando pues llevaban pues a sus líderes religiosos y él tuvo contacto con ellos. Él acudió a una misa del jesuita, de la figura de Fray Enrique de Coimbra, y de alguna forma fue quien le instruyó sobre la cultura, vamos a decir así, cristiana de la época, en la cual él pues admitió y aceptó como buena. Tuvo un gran contacto con los corsarios luego franceses. Él tuvo suerte de conectar con los corsarios franceses, que llegaron a Brasil a escondida de los portugueses, de alguna forma. También se hizo amigo de ellos, de alguna manera. Pues así comenzaría la época de esclavitud posteriormente. Aún así él sabía de que no podía fiarse mucho de aquellas personas y también iba con cuidado. Fue cauto, no fue ingenuo a la hora de tratar con esas gentes. Sabía claramente los valores principales y principios que debía tener con respecto a la diplomacia, vamos a decir, internacional, por llamarlo de alguna forma. El cacique Penablanca desencarna, fallece en el año 1529, a la edad de 104 años, fue muy longevo, dejando una gran nostalgia a todos los indios de Brasil, siendo reconocido en la espiritualidad como servidor de la existencia de los indios brasileños, junto con otros grandes espíritus, como el cacique Cobra Coral y el cacique Tupinamba. A pesar de no haber conocido al padre Javier de Archieta, jesuita español, que también llegó allí, pero posteriormente a haber desencarnado Penablanca, ya que a mediados de 1554 Penablanca fue uno de los espíritus, él desencarnó y su espíritu quedó en el lugar para ayudar. Él vio que al quedarse por allí podía seguir ayudando. Ayudó a Javier Archieta. Sabéis que en este caso los jesuitas, pues una rama mística que de alguna forma pues el mundo espiritual lo aceptan y lo reconocen de una forma casi un poco diferente. Y en este caso, cuando desencarna, este jesuita, José de Archieta, de origen vasco español, trabajaba actualmente en conjunto con el maestro Penablanca. O sea, Penablanca le ayudó y luego posteriormente se queda un tiempo, no sabemos si continuará con él, ayudándole en algunas de sus tareas allí en la zona y en otros lugares. Tenemos noción de que Penablanca no solamente se mueve actualmente por Brasil, sino que se mueve por más lugares
a través del mundo. Pena Blanca, la verdad, podemos decirlo, muchos de los que estamos aquí, todavía sigue entre nosotros, ayudando desde el mundo espiritual. Tenemos también luego ya llegando a la época de los años 1800, siglo XIX, a Alfred Russel Wallace. ¿Os suena el apellido Wallace? Bueno, pues es descendiente del Wallace de Brickheart, ¿no? Él dijo ser descendiente de aquel guerrero escocés, ¿no? Él, hombre de ciencia, de alguna forma, pues conoció por haber propuesto una teoría de la evolución a través de la selección natural independiente a la de Darwin, amigo de Darwin, conocido de él. Y Darwin, cuando empezó a escuchar las teorías de la evolución de las especies por selección natural, de alguna forma con otros matices quizás a los de Darwin, Darwin esto le dijo, él al final como publique este conocimiento, pues de alguna forma va a ir por delante mía. Esto hizo de que Darwin se acelerara un poco a publicar el libro El origen de las especies, la cual pues podía entrar dentro de un plan. Nada es casual, es causal, ¿no? Y él, de alguna forma, con sus teorías, hizo de que Darwin se adelantara un poco más. Parece ser que había que desarrollarse lo que es esa teoría de la evolución de las especies lo antes posible. No quiero decir con eso que sea totalmente correcta, como posteriormente se ha ido viendo y como se conoce actualmente, porque actualmente sí ha abierto una puerta muy grande, pero ahora ya tenemos matices más exactos, no del todo, pero por lo menos de hace dos siglos conocemos un poco más en qué se basaba esa selección natural y la importancia que tuvo en la creación del planeta. Wallace, al ver esto, bueno, anteriormente Wallace realizó un arduo trabajo de investigación de campo, viajó por el Amazonas, el archipiélago malayo, estuvo por Australia y después ya de ir, porque tenía inquietudes religiosas, espirituales también, ¿no? Y él cuando de alguna forma empieza a ver cómo enfoca la religión y el mundo espiritual ciertas cuestiones y empieza a darse cuenta de lo que es la evolución de las especies, a lo mejor alguno le diría, te estás saliendo de lo que dice la Biblia, vamos a decirlo de alguna manera, que realmente no se sale. A ver, ¿por qué no vamos a decir de que esa selección natural haya sido guiada desde la espiritualidad? Pues sí, no quiere decir que el que hayamos evolucionado o los seres vivos evolucionemos de otros seres, vayamos progresando, que no está ahí la mano de Dios. Pues yo creo que sí, que a través de la mano de Dios se produce esa evolución. No venimos evolucionando de la nada, de la casualidad. Es que eso no encaja con ninguna nada lógico. Pero ya todas esas preguntas Wallace se las empieza a hacer. A ver, aquí ocurre algo, porque aquí hay muchos tabúes. Él en un momento dado escribe una carta dirigida a Thomas Sims, su cuñado, estaba casado con su hermana, y en esa carta exponía lo siguiente: permanezco en un total descreimiento de casi todo lo que consideras las sagradas verdades. Pasaré por encima, como totalmente despreciable, de la muchas veces repetida acusación de que los escépticos se cierran a la evidencia porque no están gobernados por la moral cristiana. Traían unas ideas nuevas y de alguna forma pues lo tachaban como tabú o como anatema. Estoy agradecido de que puedo ver mucho que admirar en todas las religiones. Para la mayoría de la humanidad, la religión de cualquier tipo es necesaria. Pero aunque haya un Dios, cualquiera que sea su naturaleza, o aunque tengamos un alma inmortal o no, o cualquiera que sea nuestro estado después de la muerte, no puedo tener miedo de tener que sufrir para estudiar la naturaleza y para buscar la verdad, o de creer que estarán mejor en un futuro quienes hayan vivido en la creencia de doctrinas inculcadas desde la niñez y que son para ellos más un asunto de fe ciega que de convicción
de la razón. De alguna forma, lo que estaba él exponiendo es que no tiene por qué haber esa barrera entre lo espiritual y estos nuevos conocimientos científicos que iban llegando. Él, en este momento, era su ser, tenía su sentir en ese instante. Sí que es posible que esto le estuviese causando una crisis existencial, de hacerse preguntas, una crisis, vamos a ponerla positiva, de hacerse preguntas, investigar quizás todo esto que estaba él descubriendo dentro de la ciencia en el aspecto espiritual. Pues Wallace era un entusiasta de la frenología, concretamente. Experimentó con la hipnosis o mesmerismo, como se la conocía por aquel entonces. Empezó a estudiar espiritismo en el verano de 1865, posiblemente animado por su hermana, Fanny Sims, o sea, la esposa de quien escribió él esta carta. Pues claro, a ella le llegaría, mi hermano tiene aquí una crisis existencial, tiene preguntas, tiene dudas, voy a hablar con él. Y de esta forma fue cuando él empieza a conocer el espiritismo, y en su concebimiento sabía que el espiritismo estaba conectado con la realidad natural. El espiritismo llamó la atención de muchas personas de la época, no solamente de él, ya que no encontraban aceptable la doctrina tradicional religiosa de la época. No queremos decir con esto que la religión no, quizás es el enfoque que ciertas personas estaban dando a ciertos puntos religiosos en aquella época. Por ejemplo, tenemos a Robert Owen, William Crookes, Lord Rayleigh, el astrónomo Camille Flammarion, el matemático Augustus de Morgan y el editor escocés Robert Chambers, que fueron científicos que de alguna forma pues les llevó ese conocimiento de la ciencia a investigar el espiritismo u otras ramas del espiritualismo. Wallace fue además autor prolífico, llegó a escribir 22 libros y al menos unas 747 publicaciones, suficientemente pues que Darwin en un momento dado tuviese miedo de que se me va a adelantar, ¿no? Pero bueno, cada uno estuvo en su lugar, en su momento y dentro de los matices que aportaron a la ciencia en su momento. Él escribe acerca de la biogeometría en historia natural, evolución, sociología, antropología, espiritismo y mesmerismo, todo como dentro de la misma ciencia y conocimiento. Vamos ahora a ver un poquito unos principios, porque bueno, nos gusta mirar la espiritualidad con amplitud de miras. Por eso vamos a remontarnos a una época muy arcaica, para ver unos principios, coincide con los que quizás en esta casa se estudian con otras palabras, pero para ilustrarlo desde otro ángulo, ¿no? Esa amplitud de miras. Tenemos a Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto no es que se llamase así, es un nombre griego, en el cual los griegos le dieron esta figura y este nombre. Los egipcios, porque Hermes Trismegisto vivía, parece ser, en Egipto, estaba asociado con Thoth, uno dicen que era el propio Thoth, otro que sí era Mercurio, asociado a muchas personas, a muchos sabios de la época. ¿Fue él mismo en ese momento o es que fueron varias reencarnaciones? No lo sabemos, pero cada una, tanto como Thoth, como Hermes Trismegisto, como Mercurio, Thoth, el que trae la sabiduría, la escritura y el conocimiento, pues fueron aportaciones buenas. No vamos a entrar en más detalles, sino como que fue bueno lo que se estuvo enseñando de alguna forma. Hubieron 3 sabios, llamados 3 iniciados, que escribieron lo que se conoció como el Kybalión, donde allí se explicaba alguna de las enseñanzas de Trismegisto. Vamos a ver algunas de ellas. Por decirlo así, está la vibración, la sintonía, la armonía y la frecuencia vibratoria, para ilustrar las conexiones del mundo físico y la ciencia con la espiritualidad. He querido recurrir a estas bases filosóficas espiritualistas, pues por eso mismo, y metafísicas, por ver una amplitud más de miras. Vamos a ver algunos de los principios del hermetismo que podemos considerar desde este prisma. No nos vamos a extender demasiado, sino a puntos concretos. El principio fundamental de la ley causa y efecto es que toda acción tiene una reacción o efecto equivalente.
Cuando oyen esto, ¿a qué se les viene? Ciencia, espiritualidad, es que lo utilizan. Este principio se utiliza en los dos lugares por igual. Este principio lo rige todo, desde el universo físico hasta el comportamiento humano, y filósofos, científicos y líderes espirituales lo reconocen a lo largo de la historia. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causalidad y uno puede usar las leyes de lo superior para superar las leyes del inferior. Esto es lo que se dice en el Kybalión. Para esto es necesario el conocimiento de esas leyes. Para cambiar tu actitud o estado mental, cambia tu vibración. El Kybalión también. Esto es práctico en esos casos en que nuestro estado mental un día pues está piciado, algo ha ocurrido, no va. Tener estos conocimientos de alguna forma nos va a ayudar a experimentar, cada uno desde su ser. A uno le va a venir bien unas cosas, otras otras. De alguna forma el estado mental apropiado pues se debe a una baja vibración. ¿Cómo subir esa vibración? Pues para destruir una vibración mental no deseable, pone en funcionamiento el principio de polaridad y concéntrate en el polo opuesto que deseas suprimir. Elimina lo indeseable cambiando su polaridad. Esto también se nos dice en el Kybalión. Un principio derivado de esta ley es sintetizado: si un pensamiento negativo es capaz de producir un determinado efecto en cualquier nivel, físico, anímico, espiritual, uno positivo opuesto transmuta la condición, restableciendo la normalidad preexistente o el cambio que plasma la nueva realidad anhelada. Esta ley de sintonía y vibración tiene sus estudios y ensayos científicos, y uno de los más conocidos es el que vamos a examinar ahora a continuación de este. Este es el preámbulo de lo que vamos a ver ahora. Hay muchos. Ahora he visto quizás en alguna ocasión cuando tenemos un diapasón y le hacemos vibrar, emite, hay una onda, ¿no? Si ponemos un diapasón de exactamente igual, vamos a notar que estando cerca, si este diapasón está vibrando, este se va a poner a vibrar también. Pero tienen que estar en la misma frecuencia. Está más arriba o abajo, pues no. También hay experimentos en los cuales ciertas materias tienen un punto de colapso a través de una frecuencia sonora, una frecuencia sonora. Se ha visto el experimento de una copa, y cuando ha empezado a subir la frecuencia hay un momento en que llega al punto crítico de la frecuencia vibratoria de esa copa y la copa estalla. Tiene que ser la frecuencia y también el volumen, claro. Si es muy bajito, a lo mejor no hace lo mismo. Son principios, de alguna forma, para ilustrar esta sintonía, esta vibración. Y vamos a ver cómo esto afecta a través de unos experimentos que hizo Masaru Emoto en su libro Mensajes del agua. La belleza oculta del agua, de alguna forma. Fue autor japonés, desencarnó creo que en 2015, murió en 2015. Fue autor de casi todo relacionado con esto. Hizo muchos experimentos relacionados con esto. Vamos a ver algunos así muy por encima. Él afirmaba que las afirmaciones de las palabras, esas frecuencias, no es lo mismo decirle a una persona algo bonito que insultarla, ¿verdad? Aparte de eso, aunque sea un idioma que no conozcamos, lo vamos a notar, de alguna forma vamos a notar. Él afirmaba que esas afirmaciones de las palabras, oraciones, sonidos, música, pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua, actuarían sobre la estructura molecular de ese agua al formarse los cristales de hielo. A lo mejor en ese momento no, pero si se le ha metido una vibración positiva a ese agua, al ser congelada iba a haber un cambio. Eso es lo que les ponía. La forma y las estructuras de ese agua pues iba a ser afectado
por esa vibración que le estuviésemos mandando en ese momento o un poquito antes. Según Emoto, la apariencia estética de los cristales dependía de si las palabras o pensamientos eran positivos o negativos.